Bueno, gracias Gabino. La última exposición del primer bloque está a cargo del investigador Juan Carlos Valle Lisboa y la investigadora Celia Quijano. Prepararon la presentación también con la doctora Florencia Irigoyen. Celia Quijano es profesora agregada del Departamento de Bioquímica de la Facultad de Medicina e investigadora perteneciente al Sistema Nacional de Investigadores y al PDCIVA. Por su parte, Juan Carlos Valle Lisboa es profesor agregado de Biofísica y Biología de Sistemas de la Facultad de Ciencias y también es investigador perteneciente al Sistema Nacional de Investigadores y al PDCIVA. Van a presentar algunos aportes de la investigación a la gestión en la UDELAR y en particular algunos aspectos, consideraciones que se enfrentan los investigadores de laboratorios húmedos a la hora de realizar compras. Bueno, muchas gracias. Yo, en primer lugar, tengo que decir que yo hace mucho que no piso un laboratorio húmedo, pero un poquito mojado había uno en psicología cuando ponían los electrodos. Pero bueno, vamos a hablar de algunas cosas generales del tema de las compras, desde el lado de que lo vemos los investigadores. Nosotros tenemos una visión un poquito basada en la lógica de que no hay mejor gestión ni mayor transparencia que usar los fondos públicos para lo que fueron designados. O sea, que si hay plata para la investigación, se gasta en investigación. Que si la universidad usa su dinero en pagarle el salario a un investigador de dedicación total, el investigador haga las funciones sustantivas de la investigación, del docente, y no tanto otras tareas. Entonces nosotros cuando yo he visto y veo a las presentaciones anteriores que nos hablan de involucrarnos en la gestión, ahí empezamos a decir, bueno, más o menos. Nos pasa a todos, pero también queremos todo y queremos que todo funcione bien y que todo se haga como nosotros queremos. Somos un poquito molestos en algunas veces, pero a veces tenemos suerte. En particular en nuestro caso, yo qué sé, yo he tenido suerte tanto en la Facultad de Psicología como en la Facultad de Ciencias. Ayer, por ejemplo, Gabino me dio una clase a mí de lo que estaba contando, una clase particular, y eso es una ventaja que uno tiene en la interacción con los funcionarios TAS y con la maquinaria de gestión. A nosotros nos preocupa, bueno, cómo hacer andar la investigación. Y el problema es que muchas de las cosas son de difícil pronóstico, ¿no? De difícil planificación. Hoy nos hablan de la planificación y del PAC. Yo personalmente tengo una bastante mala opinión de este decreto último. Creo que busca optimizar otra cosa, que no es que busca optimizar el gasto y la planificación, busca reducir el déficit fiscal. O sea, dificultando la gestión de los dineros públicos de los organismos del Estado, lo que hace es que haya economías que pueden abatir el déficit fiscal, que es la mayor preocupación del gobierno actual. Entonces, yo creo que eso no quiere decir que estemos en contra de planificar, pero hay un montón de cosas que son muy difíciles de planificar. Por ejemplo, nosotros recibimos becarios de iniciación a la investigación que tienen algún dinero que gastar en alguna tarea, alguna compra, pero recibimos, por ejemplo, empiezan a trabajar en abril. ¿Cómo puedo hacer yo un PAC si tengo que hacer una cosa que me llega en abril? Entonces, que tengo que esperar un año para comprar. Hay cosas ahí que tenemos que ver y creo que la institución tiene la inteligencia suficiente y la capacidad suficiente de sus técnicos y la gente que trabaja en gestión, como para buscarle la vuelta y aprovechar, como decía Gabriela, todo el TOCAF de arriba abajo. Yo antes me lo sabía, ahora no me lo conozco, pero el del 33 lo conocía bastante y lo usábamos bastante. Yo trataba de usarlo más y Gabriela nunca me dejó, pero bueno, pero entonces el asunto es, nosotros en nuestra visión es que hay algunos aspectos de cómo mejorar la gestión o en el tema compras que tienen que ver con, digamos, hay un nivel que es el nivel que diría yo político, legal, etcétera. Ahí hay hay un error, no es exoneración de IVA, es hacer efectiva la inmunidad tributaria, como decía Gabino. Buscar de alguna manera que estas cosas se agilicen. Yo le tengo un poco de miedo a esto, en el sentido que ayer mismo Gabino me decía, bueno, hay cosas que pasan en el MIEM, por ejemplo, muy rápido. El MIEM tiene que chequear que uno no compita con la industria nacional, por ejemplo. Entonces, una de las ideas que teníamos nosotros era, bueno, capaz que lo que podemos hacer es que haya como una especie de lista de cosas que uno diga, un poco como cuando uno, por buce también, importa un equipo electrónico y dice, a ver, este está acá, entonces no tengo que pedir que me lo ingresen en la lista. Capaz que podríamos pedirle a los que están ahí, que esa vía de, bueno, si esto está acá, ya sabemos que no hay industria nacional, entonces que pase directo. Que quizás es lo que hagan directamente, y ese es el miedo, que si uno
levanta mucho la perdiz, capaz que genera que algún jerarca diga, no, ¿cómo no estamos controlando tanto esto? Y entonces vayamos a algo peor. Eso es un poco el miedo que me pasa, lo mismo con el MGAP. Con respecto al decreto del que estaban hablando hace un rato, ahí tenemos que ver de qué manera muchas de estas cosas no entran en el decreto bueno, buscarle la vuelta. Yo pensaba, leyendo el decreto, claro, el decreto, recién Lorena hablaba de que prevé sanciones si uno no hace el PAC. En realidad, más que sanciones, es que te la hace difícil. Tienes que estar 60 días, no sé qué. Pero, por ejemplo, el decreto no parecía decir nada de qué pasa si uno pone todo. Yo pongo en mi PAC todo, voy a comprar todo. Y después no compro la mitad de las cosas. ¿Qué pasa ahí? Creo que no está regulado porque no está pensado así, pero yo no sé si no hay que usar una estrategia de ese estilo, que hacer un plan maximal que después diga, bueno, voy comprando lo que quiero. En fin, lo tiro para discutirlo después en algún momento. Después hay cosas que se puede tratar de bajar. Creo que ayer hablando con Gabino, los papeles, el costo de los papeles, creo que nos zafamos, no sé si podemos zafar de alguna manera. No sé con quién acordaríamos, con FedEx, yo qué sé, no sé. Sí, capaz que vale la pena. Hay un convenio viejo, creo yo, de la Facultad de Ciencias con la terminal de cargas, que no alcanza la parte de, ¿no? Una de las cosas es viene un reactivo y lo tienen que poner en un freezer. Ahí te mataron. Entonces ahí hay un tema externo que es, bueno, capaz que se puede arreglar interaccionando con la gente de la terminal de cargas y cambiando el convenio. Capaz que hay un tema de cómo nos organizamos y ahí también tiene que ver la planificación, pero es como otro nivel de planificación de compramos en grupo, entonces en vez de venir un paquetito para cada proyecto, para cada investigador, viene un paquetón que muchas veces se hace y entonces paga un costo fijo que dividido por proyecto es menor. O sea, eso quiere decir, hay una contraparte de organización interna, cómo hacemos para organizarnos y capaz que capitalizando todo lo que sabe Gabino y tratar de hacer algo más general y algunas otras cosas más. Y después habrá cosas de negociación con la terminal de cargas que debemos, seguramente en comparación con la industria no tanto, pero somos un cliente importante y capaz que podemos hacerle algún tipo de gestión. También, de vuelta a mí, esas cosas hay que ver la oportunidad para no generar que en la negociación uno salga peor de lo que está. En ese sentido hay que tener cuidado. Y bueno, me parece que estos son cambios que si se quiere son casi que políticos, en el sentido de conversar con actores que son externos a la universidad. Que la universidad lo hace y lo ha hecho muchas veces, y lo hace incluso en las rendiciones de cuentas, va yo qué sé, la gente jurídica arma, no sé si hay alguien por acá, pero arma alguna propuesta, si nos ponemos de acuerdo cómo sería una clave que pudiese cambiar mínimamente algo que por ejemplo, dejando las cosas de investigación afuera del PAC, digamos, por decir algo, los reactivos o cosas por el estilo, capaz que se puede hacer esos pedidos y ponerlos explícitamente en alguna norma. Porque yo creo que esto está, como digo, al gobierno no es que, es decir, tiene otro objetivo, será su objetivo, pero en esto no creo que les haga mucha mella que podamos cambiar este aspecto. Y bueno, ahora le doy paso a Celia para que siga, ¿no? Bueno, bárbaro, muchas gracias. Un poco enganchando con lo que decía Juan Carlos, también un poco, ay, ¿qué dice? ¿No? Que hay toda una serie de compras que tienen que ver con la experimentación en estos laboratorios húmedos, que en realidad también hay un componente en lo que tiene que ver con planificación que está vinculado a lo que es la naturaleza de nuestra tarea. La planificación puede ser necesaria y puede ser útil en varios aspectos, ¿no? Pero hay ciertos aspectos de lo que tiene que ver con nuestra tarea que hacen también difícil la planificación. Uno en realidad, por ejemplo, va a descubrir, en la labor de investigación uno no sabe previamente qué va a encontrar. Y lo que va encontrando va determinando los gastos o las opciones que tiene que hacer. Si yo encuentro, por ejemplo, haciendo un análisis de proteómica, una proteína muy importante, voy a necesitar comprar un anticuerpo, quizás estoy tratando de transmitir un poco un anticuerpo para evaluar la presencia de esa proteína en mi sistema. Yo eso en realidad no lo sabía antes de hacer el análisis. Y en realidad, en lo que tiene que ver con la labor científica, nos encontramos constantemente, ¿sí?, en ese tipo de decisiones, que hacen que el prever previamente lo que vamos a necesitar esté un poco como a contracorriente de lo que hacemos, ¿no? Entonces, yo quisiera como poder transmitir un poco eso que nos pasa, y entonces en ese rubro en particular.
Después otra cosa tiene que ver con poder apoyar con un tema importante de lo que hablaba Juan Carlos. Hoy por hoy para nosotros los temas que tienen que ver con la gestión de las compras impactan mucho a nivel del tiempo del investigador y por otro lado impactan mucho a nivel económico. Calculábamos, por ejemplo, con Florencia nuestros proyectos y veíamos que se nos van más o menos de un 30 a un 37% del proyecto vinculado a todo lo que tiene que ver con el proceso de compra, el despacho de la aduana, el transporte de la del reactivo, o sea, hay todo un montón que realmente es un costo muy, muy oneroso, ¿sí? A lo que son nuestros proyectos de investigación, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, repasábamos el listado de cosas que como investigadores tenemos que hacer para acompañar ese proceso de compra, ¿sí? Y el tiempo que nos consume. Como hoy por hoy nosotros arrancamos pidiendo los presupuestos, armando cartas para presentar en la sección de compras, para pedir las exoneraciones tributarias, ¿sí? Una vez que después hacer el seguimiento dentro de la facultad de lo que ocurre un poco con este proceso, si se lentece, si no, ¿cómo se llama? Y hacer constantemente, si es con el exterior, una comunicación con el exterior, después tener que seguir, bueno, cuándo viene el reactivo, estar seguros que vaya a estar todo listo para el despacho, ¿sí? Nosotros como que acompañamos porque sabemos que si no, si queda trancado, por ejemplo, las células en la aduana, se van a descongelar, se van a morir las células y nosotros vamos, digamos, a marchar en con esos fondos y todo ese tiempo y ese recurso que necesitamos. Entonces, hoy los investigadores hacemos todo un proceso de acompañamiento de ese proceso de compra que nos consume un montón de tiempo, esa es la verdad, y que desearíamos no tener que hacerlo. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo esto se puede apoyar? ¿Cómo se pueden mejorar las capacidades institucionales para las compras, para la investigación? Entonces vemos que de investigación, que eso obviamente está vinculado a las compras realmente vinculadas con la investigación, ¿no? Reactivos, fungibles, equipamientos, servicios de reparación, de repente de los equipamientos, bueno. Y ahí por un lado vemos que en los servicios nosotros contamos con ciertas unidades, ¿sí? Que participan del proceso, como son por ejemplo la división de compras, división de contaduría, ¿sí? Y bueno, y un montón de gente que trabaja ahí, hace un trabajo muy bueno, ¿sí? Pero por otro lado nos parece que hay unidades o figuras que faltan, ¿sí? Por lo menos nosotros que venimos de Facultad de Medicina, pero creo que lo que planteaba hoy un poco Gabino es excepcional de Facultad de Ciencias, entonces este es un problema de varios servicios, ¿sí? Por un lado, la figura de un gestor de compras, esa persona que haga todo ese proceso, ¿sí? De seguimiento, ¿sí? Que hoy hace el investigador, ¿sí? Por otro lado, la figura del despachante de aduana, que un poco es lo que hablaba Gabino, que Ciencias ha desarrollado, pero que otros servicios no tienen, ¿sí? Que en definitiva pueda ser un funcionario asociado a la universidad, a la facultad, al servicio, o sea, a la universidad o al servicio en particular, ¿sí? Pero que implique que todo ese proceso de despacho no tenga los costos que hoy tiene, que son por producto, ¿sí? Despachado, ¿sí? Ahí en realidad a veces decimos el costo del despacho es igual al costo del reactivo. Entonces, estoy diciendo un poco porque son números que nos encontramos constantemente y que realmente es muy frustrante en ese sentido, ¿no? ¿Cómo se tienen que organizar estas figuras? Si tienen que ser a nivel de los servicios, si tienen que ser centralizadas, eso nosotros no lo sabemos, ¿sí? Pero es muy importante que puedan, bueno, obviamente interaccionar con las figuras que ya tenemos, con la gente que ya está trabajando en compras, en contaduría, haciendo un buen trabajo, en la mayoría de los casos muy bueno, ¿no? Sigo para adelante, acá, sí, bien, perfecto. Tuvimos después pensando un poco en el detalle de las funciones que querríamos que ese gestor de compras cumpliera, puede haber otras, ¿sí? Pero cosas que, basándonos un poco en las cosas que nosotros hacemos y que pensamos que no están acordes a nuestra función, ¿no? Entonces, por un lado, estaría muy bueno el poder organizar compras conjuntas dentro de la institución, por un lado, porque eso abarataría costos, ¿sí? Por otro lado, también no podemos descuidar que siempre tiene que estar la posibilidad también de compras más personalizadas, ¿sí? Porque hoy por ejemplo,
puede haber compañías como Sigma, a la cual se le compran un montón de cosas y pueden entrar dentro de un programa de compras conjuntas, pero después hay un equipo, por ejemplo, que puede estar en solo un servicio, ¿sí? Y en ese sentido, no puede haber una compra centralizada de los fungibles para ese servicio. Digo, por poner como 2 ejemplos. Entonces, podríamos pensar en las 2 formas, que las 2 formas tienen que existir. Por otro lado, necesitaríamos que ese gestor de compras nos ayudara en lo que es la solicitud de presupuestos para las compras, ¿sí? Que a veces son a varias compañías y a veces es a una sola, porque es el único que provee de ese reactivo que necesitamos, ¿sí? Por otro lado, después la presentación de los presupuestos a compras con las cartas que hoy por hoy tenemos que hacer, si tenemos que, es decir, bueno, vamos a presentar varios presupuestos o no, tenemos solamente un presupuesto porque este reactivo se lo provee solo este proveedor, ¿sí? O solo este representante en plaza, ¿sí? Entonces, ese trabajo que hoy hacemos, que es necesario para poder conseguir, para poder, por ejemplo, comprar algo con un solo presupuesto o elegir un presupuesto entre 3, ¿sí? Que nos pudieran asistir en esa tarea, ¿sí? Después hay todo un tema que tiene que ver del seguimiento de la compra con el proveedor, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Ese compuesto está o no está? Si no está ahora, ¿cuándo lo podemos conseguir? ¿Sí? ¿Se puede suplantar por otro reactivo, por ejemplo? ¿Sí? O si no, bueno, ¿cómo es esto? ¿Cuándo estaría? ¿Cuándo llegaría? Bueno, entonces, ese seguimiento de la compra, ¿sí? Con los proveedores. Después están, bueno, todo esto que estábamos hablando, todos los trámites que hacen los despachantes, que se hacen en los ministerios, ¿sí? Y después están también, muy importante, el seguimiento del envío a Uruguay coordinado con el despachante para minimizar o evitar el almacenamiento, ¿no? Este tema es importantísimo porque, como yo les decía, por un lado es costoso el almacenamiento, por otro lado hay reactivos y compuestos que si se almacenan durante mucho tiempo, por ejemplo, pierde la viabilidad. El caso típico de esto son las células, o los productos biológicos como plásmidos o bacterias, ¿sí? Que en realidad, si se almacenan durante mucho tiempo o no en las condiciones adecuadas, perdemos el producto. Entonces ahí hay que tener todo un cuidado y nosotros estamos, siempre que hacemos una compra de esos, el investigador está desesperado viendo en qué está la cosa, que esté todo en línea, todo alineado, bueno. Por otro lado está el seguimiento de la desaduanización, el almacenamiento, transporte de la institución y entrega al investigador. O sea, pensamos que todas estas son tareas, y puede haber otras, sin duda, ¿sí? Que quisiéramos que hubiera una figura de un gestor de compras que hoy no existe, que pudiera cumplir con todo esto, ¿sí? Hoy por hoy hay funcionarios de repente en las facultades, funcionarios en compras, las divisiones que te pueden dar una mano, ¿sí? Pero en realidad no hay una figura como tal responsabilizada de todo esto y entonces es una tarea que terminamos haciendo mucho los investigadores. ¿Qué competencias tiene que tener un gestor de compras? Hay una hoy por hoy, para nosotros obligatoria, es que tiene que manejar el inglés. ¿Por qué? Porque como decía Juan Carlos, muchas de las compras que hacemos, y también decía Gabino, son al exterior. Y muchas veces en tratamiento directo con el proveedor que a veces no tiene un representante en plaza. Entonces, esa posibilidad de comunicarse y hacer el contacto institución-institución requiere de que la persona sepa hablar en inglés, ¿sí? Por otro lado, tiene que tener un buen manejo de Office, de planillas Excel, ¿sí? Que permitan un poco también organizar, ¿sí? Ese sistema de compras de un montón de gente y hacer ese seguimiento de una forma quizás no tan artesanal, sino una forma realmente pudiendo decir, bueno, esto entró en este día, yo pregunté con el proveedor acá, volví a preguntar acá, me dijeron que no, que ese compuesto no estaba. O sea, todo eso puede hacerse en forma de memoria, en forma más artesanal, pero en realidad sería ideal que se hiciera en una forma más organizada, con una, digamos, por ejemplo, por dar un recurso, una planilla donde uno pudiera ir haciendo el seguimiento de todos los distintos pasos, poniendo las fechas, Entonces, esto, Office o similar, ¿no? Obviamente, estamos hablando, Buen relacionamiento humano, un poco en eso que estaban planteando, muy importante que pueda vincularse bien con los investigadores, con también los distintos funcionarios del servicio en el que va a estar insertado, ¿sí? También quizás con gente, ministerios en otros lugares. Buenas habilidades organizativas, de organizarse, y también, muy importante, pensamos que tiene que ser una persona con una dedicación exclusiva o de muy alta carga horaria a la tarea.
porque también este tipo de funciones a veces uno las puede tomar alguien como una cosa secundaria, otra cosa que está haciendo, y en realidad esto requiere en realidad una dedicación importante. Eso era algo que nos parecía. Bien. Eso, entonces hablábamos de dos figuras, ¿no? Una figura que era esa figura de gestor de compras y otra figura que es la gestión de lo que tiene que ver con la desaduanización, almacenamiento, transporte a la institución, ¿no? Que es bueno, un poco en esto, creo que lo explicó Gabino mejor que nosotros, pero en realidad nosotros estamos pensando así, la existencia de un funcionario que tenga la posibilidad de hacer esos despachos y que el despacho se haga desde la institución y sea, o digamos, una herramienta más que la institución le brinda a los investigadores si quiere hacer investigación. Una institución que quiere dedicarse a la investigación, yo creo que tiene sentido que pueda ofrecer esto como una herramienta más, y también por lo que yo les decía, los elevadísimos costos del despacho contratando a un tercero, ¿sí? Para que nos cobra por cada despacho precios similares a los mismos compuestos que estamos comprando. Entonces, eso nos parece que sería excelente, y es buenísimo que ya exista una experiencia de este tipo en un servicio como la Facultad de Ciencias, ¿sí? Por otro lado, también pensábamos, ¿sí? Que también se podría centralizar lo que tiene que ver con cosas pequeñas, pero que también tienen costo, que es el transporte, ¿sí? De lo que sale de la aduana hasta la facultad. Muchas veces alquila un camioncito, eso en realidad con los recursos que tiene la facultad se podría organizar para hacerlo con nuestros propios recursos. Bien, y ahora acá, bueno, eso te dejo a vos de nuevo, es todas las ventajas que tendría el organizarnos de esta manera. Bueno, hola, hola. No, como vieron, Florencia no quiere hablar, pero no, un comentario nomás, que empecé hablando un poco como bueno, relativizando el tema de la planificación del tema PAC, pero al final Celia terminó hablando de la planificación. Creo que estamos hablando como de distintas capas de planificación en distintos estamentos, y ahí hay una cosa importante. El otro comentario es que hoy Daniela hablaba de, bueno, de la compra de equipos, etcétera, y de cómo fue aprendiendo, y yo le decía recién a Florencia que esa figura que nosotros hablamos de gestor de compras tiene que saber mucho del asunto, ¿no? O sea, yo creo que Gabino ya se sabe un montón de lo que es un plasma, un montón de cosas de esas, pero hay un nivel ahí de conocimiento, porque básicamente lo que estamos diciendo es, bueno, que alguien haga un poco todo lo que Daniel le decía, los investigadores nos iban diciendo, es algo que después tiene que quedar incorporado en la capa de gestión, que me parece que es una cosa importante. Una de las cosas que nosotros, creo que no dice por ahí, pero de los usos que hemos dado últimamente bueno, en algún momento le hemos dado a las fundaciones de la universidad es un poco hacer esa gestión, y creo que estamos un poquito como todos, bueno, no, mejor no. O sea, estamos un poco de vuelta. Creo que las fundaciones tienen un rol, o sea, hay que pensarlo, capaz que hay que repensarlo y buscar en qué lugar del organigrama los ponemos mejor. Hay cosas, yo que sé, convenios internacionales, no le sacaría eso, pero todos yo por lo menos tenía la fantasía que, bueno, pasamos toda la plata a fundaciones y hacemos todo como derecho privado, no importa nada, y no funciona tan bien. Y creo que una idea de alguna manera es que si nosotros pudiéramos hacer que más proyectos entrasen a la universidad, y capaz que gestionados de esta manera que estamos hablando, capaz que un poco en el sentido de lo que decía Gabino hoy, de destercerizar cosas y de empezar a hacerlos localmente, podrían. Ahí estamos hablando de los overhead, pero yo creo que ahora no. Hubo una discusión muy larga sobre la ordenanza, la de recursos presupuestales, hay un 2%, hay un fondo general, cambió un poquito. Creo que todos los investigadores estamos muy matrizados en la vieja lógica del 5% para CSIC y un X% de la facultad, etcétera, pero que además, bueno, toda esa historia, creo que, no sé si es el momento de meterse ahora en esto acá, me parece que sí es importante pensar que es bueno que la institución gestione una buena cantidad de proyectos de investigación. Estamos hablando de investigación, pero también puede haber algunas otras cosas, cursos internacionales, eventos, en fin, que son importantes para la investigación y para la enseñanza de alto nivel, etcétera, que está bueno que se gestionen centralmente. Bueno, acá hay otras áreas que también, capaz que es medio tarde entrar ahora, pero también a veces las tercerizamos de gestión de cosas que si logramos hacer una gestión eficiente, muchas veces
yo qué sé, esto quiere decir, una de las cosas que no hemos hablado mucho es el tema pasajes, y hemos tenido siempre algún lío con algún pasaje, al final termina siendo más fácil que uno lo compre con algún otro rubro que no con los rubros presupuestales de la universidad. Aunque a veces he tenido sorpresas muy agradables, pero a veces no. Entonces la situación esta es, hay un montón de cosas que también tienen interacciones con el mundo exterior. Tenés que traer a un profesor, tenés que pagar un hotel, tenés que no sé qué, que capaz que estas herramientas de gestión que podemos ir generando podrían ayudar en ese lado. Digo como, hoy hablamos mucho de las compras, y está bien, pero me parece que si generamos instrumentos útiles para este lado, en una capa de este nivel, puede ser útil también para estas otras cosas. Y bueno, en fin, en suma, nosotros pensamos que hay una oportunidad, que hay ejemplos claros de que hay oportunidades de hacer gestión de los proyectos que no vayan a, digamos, que justamente que posibiliten aumentar la cantidad de recursos que recibe la universidad por fuera y que permiten desarrollar la investigación, que cada uno haga lo que tiene que hacer mejor, ¿sí? Y bueno, y no tener que tercerizar algunas cosas que al final no resuelven el problema, ¿no? A veces tenemos la idea de que, bueno, tercerizando resolvés un problema, y bueno, yo creo que juntando algunas experiencias que han tenido algunos funcionarios de la universidad con las ganas de trabajar y todo eso, creo que podemos armar. Es cierto que a nosotros no nos gusta mucho la gestión, porque estamos a otra cosa, pero para el diseño de estas cosas y para eventos de estos como discutir y conversar y ver cómo hacerlo, sí me parece que estamos todos, eso sí es parte del cogobierno de las tareas que queremos hacer. Bueno, nada más. Gracias. Bien, muchísimas gracias. Ahora vamos a hacer una consigna que es a través de una plataforma web que se llama Mentimentor. Ahora el compañero la va a poner ahí en pantalla. La idea es generar un espacio que fomente el intercambio de experiencias y miradas complementarias. Ahí tenemos a todos los de Zoom. Lo que vamos a hacer es, con una consigna disparadora, ingresan a esta aplicación por su navegador web y la consigna es identificar un aspecto del proceso de compras que a nivel de gestión pueda mejorar el uso de recursos destinados a actividades de investigación. Con lo que ustedes allí respondan, que es en brevísimas palabras, porque hay un campo acotado de caracteres. Después, al regresar del corte del café, vamos a retomar eso y generar un espacio de intercambio en grupos. Ahí ya vamos viendo en pantallas una suerte de nube de palabras. Ahí te la paso. Una suerte de nube de palabras que va ponderando y poniendo todo lo que ustedes van escribiendo. Esta misma actividad hicimos en el encuentro pasado sobre gestión y enseñanza, y ya es interesante ir viendo cómo hay palabras que se repiten, que ocupan el centro de esta nube, que bueno, las consignas son semejantes y está bueno para luego ir haciendo paralelismos, ir viendo cuestiones a mejorar, identificar. Hay 3 palabras que no se mueven. Seguimiento, comunicación y planificación quedan en el centro.